Hace mucha niebla esta noche. Una profunda niebla densa lo invade todo. Y ahora mismo el bosque que tengo ante mis ojos prácticamente es invisible. Esa especie de vaho lo envuelve y le da todo. Quizá también lo estéis viendo en vuestra casa, en el coche. Un aspecto fantasmagórico, de leyenda, como de madeja de nuestra propia mente. Cualquiera diría, amigos, que la niebla es una especie de espejo desvaído de nuestros terrores. Significa inquietud, significa suspense. Y es muy curioso porque a mí me lo dijo una vez el antropólogo José Luis Cardero. Basta con enfrentarse a la naturaleza pura, sin aracas, sin excentricidades, simplemente meterse en un bosque, como hemos comentado en alguna ocasión, simplemente meterse un poquito mar adentro en una pequeña barca, simplemente salir en la llanura en la noche, apartar el coche y caminar unos pasos en la oscuridad hasta que ni siquiera las luces del pueblo o del tendido eléctrico nos acompañen, en la soledad. Y ahí, cuando nuestro corazón conecta con la naturaleza, con lo que fue algún día el mundo, sentimos un tenue escalofrío, diferente a todos, porque nos hemos olvidado de ese mundo donde la niebla es protagonista. La niebla ha tejido miles de historias, de aparecidos, de procesiones, de voces que auguran, de extraños seres, imposibles para la mente racional, pero que precisamente se ocultan en la niebla como si esta fuese una metáfora de todo ese cajón desastre que nos acompaña desde siempre, pero que ni siquiera sabemos nombrar o filiar. Y a lo largo de la historia hemos ido poniendo nombres diferentes. Yo esta noche precisamente quiero poner un nombre más, porque ahora mismo observo la cristalera en la buhardilla. Ahora mismo veo la quietud de las hojas. Es que han cambiado hasta el color de los árboles, porque precisamente este vaho de la niebla les provee de una pátina desdibujada. La propia carretera, cuando yo me acercaba a casa, era prácticamente indistinguible. Los bancos de niebla que tantas veces nos hemos encontrado en noches de investigación son el marco perfecto, ¿verdad?, para hablar de estos temas. Es más, yo en esta noche de Universo Iker, gracias por estar ahí, como digo, he bautizado a ciertas entidades a las que quiero dedicar este programa como los hijos de la niebla. Porque existen una serie de seres que no sé muy bien en qué espacio están, que no sé si pertenecen al espacio exterior o al espacio interior, que se entremezclan con nosotros, que los antiguos griegos llamarían daimones, los intercesores entre los poderosos dioses y nosotros los débiles humanos, que cada religión nombró de una forma, porque decidme a mí qué es un ángel. ¿Qué es exactamente un ángel? Un ser que cuando se aparece a 4 niñas en Garabandal, en Cantabria, les impresiona y les da miedo. Un ser de mirada fría, de pose majestuosa, alado, que es capaz de flotar, que viene del otro mundo, que intuye el ser humano desde el principio del tiempo, pero que es capaz de meterse en las rendijas de nuestra realidad y desbaratarlo todo. Todas las religiones, todas las culturas, todos los países, desde siempre. Nadie es capaz de erradicarlo. Una noche como estas, parece que la propia niebla es su sustancia, que son capaces algunas de estas entidades de aprovecharse de lo que hay en la naturaleza para formar una especie de retrato y ser vistos durante unos segundos que cambian la vida. Yo esta noche, contemplando esta opaca niebla, he creído que era ideal, delante del micrófono y con la luz tenue que me acompaña, recuperar los viejos libracos. Como diría Poe, libros de olvidadas ciencias. Libros donde la mirada de uno se posa cada vez menos, invadidos como estamos por el mundo de lo digital, que yo creo que no es bueno ni malo. Hemos dejado atrás
esta textura de las páginas ya antiguas que tanto nos marcaron en la infancia. Si algo he aprendido de estos hijos de la niebla, de estas entidades, de estos espontáneos polizones que se cuelan en nuestro mundo y que cada uno vertebra e identifica con un fenómeno diferente, es que tienen una carga psíquica muy profunda, muy profunda. Hablan al sustrato más profundo de nuestra psique humana, la transforman. Parece que la psique humana es la forma precisa de antenizarse, de tener cobertura. Hablan más que a lo físico, a lo profundamente mental, a nuestro yo más interno y también más sensible. A veces cuando yo leía algunos casos, sentía también un profundo impacto físico. A nivel cerebral, no solo psíquico, sino que el miedo se podía notar como un daño prácticamente. Más que el miedo, la impresión, la inquietud, la fuerte carga psíquica. Recientemente, hace apenas 2 semanas, se hablaba de un experimento que no es baladí, y es la demostración, una vez más, laboratorios del norte de Europa, de cómo la mente reacciona, somatiza, enciende sus luces de gálibo dentro del cerebro, de la misma forma que ante la acción que está viendo solo en una pantalla. Es decir, una escena de sexo, una escena de pánico, una escena de violencia, provoca la misma pauta de movimientos en los circuitos interiores como si estuviéramos practicando el sexo, siendo agredidos o agrediendo, o teniendo un enorme terror. Esto abre abanicos inconcebibles. La mente, el software interior de la mente, se programa con unos códigos que no sabemos exactamente quién es el operador, que al entrar por los ojos hacen que nos activemos y sintamos exactamente físicamente lo mismo. Por tanto, el daño, el pavor, las energías más primitivas ejercen una acción directa en cada una de nuestras células. Ya lo intuíamos, ya lo sabíamos, pero se ha demostrado. Estos seres, yo creo que hacen lo mismo. A través del viejo libro, a través de la fotografía, cuando decimos que algo nos ha impactado, que algo nos ha impresionado, es que estos hijos de la niebla, por llamarlos de alguna forma, por ser poético y por envolverlos con la textura que hoy invade la noche, tienen esa misión. Nos transforman realmente, pero no solo por ser nosotros el testigo concreto que está viendo el caso, no. Es que si a nosotros nos impresiona, a un escuchante, ¿no?, o radioyente de Universo Iker, o a un televidente de Cuarto Milenio, le está impactando una historia, es que su cerebro y los circuitos internos se están comportando quizá de una forma idéntica a como si él tuviese o ella esa impresión delante. Es decir, estamos siendo testigos de acontecimientos a nivel cerebral, psíquico, en lo más profundo de nuestro subconsciente, solamente con la lectura, aunque sea de segunda generación. No estamos viendo un ser en mitad de la niebla al volver a casa que nos espera en la mitad de la carretera. Pero al leerlo, si ese caso es auténtico, si tiene los elementos profundos, ese miedo del testigo que cuenta en televisión su caso, como hemos visto 1000 veces, ese corte en la radio, esa voz angustiada que cuenta algo, nos está llegando y estamos descifrándolo, y sin darnos cuenta, dentro de nosotros se está produciendo el mismo diseño interior que si fuésemos el testigo principal. Por eso algunas historias impactan más que otras. Por eso muchas veces te cuentan una historia, la edulcoran de 1000 cosas y no llega. Como decía Javier Sierra hace un poco, ¿no? Aquí en Universo Iker, ese intuir con el alma que es la verdad. Y cuando la verdad se refiere a estos temas, deja un pozo muy especial. Un neblinoso pozo que no se marcha. Los casos que nos han impactado raramente se olvidan. Está ocurriendo en nuestro cerebro el mismo laberinto. Se está desenfardelando el mismo enigma que el de la persona que se está encontrando realmente, físicamente. Porque la huella psíquica de estos casos es lo que parece que importa. En su obra A propósito de los platillos volantes, editada por Planet en 1966, y recopilada en un libro que a mí me impresionó muchísimo, Antonio Rivera, Encuentros con humanoides, se contaba la siguiente historia
que yo os voy a leer brevemente, para ver si sentís lo que yo sentí. Porque este es el juego de los hijos de la niebla. A través del relato oral incluso, a través del sonido, a través del pensamiento, su presencia se aloja en nosotros, aunque no estuviésemos allí. Decía el testimonio: el 18 de octubre de 1954, la señorita Marie-Louise Bourriot, actualmente casada, regresaba en su velomotor de Malbuisson, donde tenía su empleo, a su casa de Montperrot, a las 11 menos cuarto de la noche, con niebla, añado, a la altura del orfanato de Malbuisson, mientras circulaba por la carretera comarcal 437 en dirección a la aldea de Le Vézenaille. Distinguió una viva luminosidad rojiza que iluminaba la carretera y las primeras casas de la aldea. Ella continuó su camino, pensando que se trataba de los faros de un coche. La luz se extinguió cuando María Luis llegaba al pie de la cuesta que lleva a la aldea. La joven atravesó en silencio Le Vézenaille sin observar nada normal. Ahora, añado yo, una chica abrigada, es ya casi el inicio del otoño. No, estamos ya en pleno otoño, en Francia, 11 de la noche, frío y niebla, carretera solitaria, años 50. E imaginamos, los que hemos rodado mucho por Francia sabemos un poco cómo es eso, esos pueblos sin nadie, sin un alma, coquetos, eso sí, de buen vivir, hay que decirlo, pero con todas las tiendas cerradas, ni un solo cartel luminoso, las persianas bajadas, los visillos cerrando cualquier tipo de mirada. En ese pueblo muerto y coqueto, algo aguarda a la señorita que va en su pequeño ciclomotor. Continúa el informe. A un centenar de metros de la última casa del poblado, fue testigo la señorita Bourriot de un hecho bien curioso. En aquella época, un camino departamental bordeaba la carretera en el lado derecho. A esa altura, cerca de una encrucijada de pequeños caminos, se encontraba una marquesina que protegía una parada de autobús. En el lado opuesto, sobre el firme y a unos 60 centímetros del arcén, estaba un hombre de pie y en absoluta inmovilidad. La testigo cree que era de talla media. La señorita Bourriot lo vio perfectamente, gracias al luz del faro de su velomotor. Desde luego era un hombre de baja estatura, no mediría más de unos 60 metros. Llevaba gabardina o impermeable más bien oscuro. Miraba en dirección a la parada del autobús. Aunque encontrarse allí y en aquella hora con un hombre fuese algo más bien insólito, la señorita Bourriot no se tuvo miedo, pues el desconocido ni siquiera la miraba. Pero cuando iba a cruzar frente a él, distinguió de pronto al lado del hombre a dos pequeños seres completamente negros, inmóviles también. Cuando la motocicleta se aproximó a ellos, los dos pequeños seres se pusieron a cruzar la carretera, andando tranquilamente, sin apresurarse. Pasaron a menos de 10 metros por delante de la estupefacta joven y se dirigieron hacia la parada cubierta. El hombre no se había movido, continuaba en la más absoluta inmovilidad, sin que pareciese haberse dado cuenta en ningún momento de la presencia de los dos seres, ni del paso del velomotor. Ante hechos tan extraños, María Luis sintió miedo y dio más gas a la máquina. Ahora, y vuelvo a añadir, vemos a la muchacha seguramente mirando hacia atrás, intentando distinguir entre el vapor de la niebla a ese hombre que parece hipnotizado, drogado, que está mirando al frente donde no hay nada, y esas dos sombras pequeñas, encorvadas,
que estaban junto a él haciendo algo. Sigamos con el informe. Al ascender la suave pendiente de un desnivel de unos 50 metros, María Luisa miró hacia atrás para ver si algo normal se producía a las espaldas. Fue entonces cuando vio elevarse un objeto rojo que ascendió hacia el cielo. El objeto parecía de forma oval y pareció que se encontraba en la vertical de la aldea de Lebecenay. Es un breve informe que se acompañaba de un dibujo. El dibujo que vamos a contemplar ahora, no os preocupéis, es muy representativo, es de los años 50. Es un hombre con una especie de gabán, tiene la cara muy blanca y está mirando hacia el otro lado de la carretera. Resulta que parece un maniquí más que un ser humano, pero no le cupo la menor duda a esta señorita. Era un hombre. ¿Un hombre en compañía de quién? Los otros dos seres parecían hijos de la niebla. Se escondían perfectamente en ella. ¿Qué le iban a hacer a ese hombre? No mucho tiempo después, en la zona de Lagoa Negra, en Brasil, los muchachos están en una hacienda. Escucharán un sonido chirriante, un sonido a destiempo, un sonido que no debía estar ahí. Los muchachos miran por la ventana. La persiana está casi bajada, pero deja el hueco suficiente para contemplar una tenue luz. Siempre la luz como aviso, como llegada de algo, como piloto que prende todos los miedos. Tapándose incluso la mirada con la palma de la mano en la frente, intentan ver algo. Y el miedo inicial es físico, porque parece que hay 2 o 3 personas que en mitad de la noche se están acercando a la aislada hacienda de Lagoa Negra. Es entonces cuando una chiquilla de no muchos años dice a su madre: «Mira, mamá, parecen santos». Si alguien ha sentido un escalofrío, es el mismo que yo sentí al leerlo. Y entonces en nuestro cerebro, en el vuestro y en el mío, se está produciendo el mismo organigrama, las mismas coordenadas de cuando llega un aldabonazo que nos sorprende, que tiene una gran carga psíquica. La gran carga psíquica hace que algo viaje a los epicentros de la sensibilidad humana mucho más rápido. Me acuerdo mucho de esa niña que dijo: «Parecen santos», porque a través de la luz recortándose con ella vio a 2 figuras inmóviles, una más baja que la otra, pero cuyo cabello que parecía albino y cuya cara, que ella asimiló rápidamente con las caras inmóviles, las caras de madera, las caras de la talla de la iglesia y seguramente la presencia inquietante de ángeles y arcángeles. Ella lo vio así. Ellos iban luego con una especie de mono entallado y se limitaron a observar, en mitad de una luz clara, como si no tuviesen muy claro, nunca mejor dicho, qué iban a hacer. La hacienda solitaria y los 2 santos. La frase tiene su enjundia, porque en el fondo esa chiquilla estaba haciendo algo que el ser humano ha hecho toda la vida: articular un argumento para algo que carece de argumentos, ponerle su etiqueta, la que la cultura nos ha ido forjando en nuestro interior. Para ella, en mitad de la luz, como flotando, 2 santos se habían aparecido en la noche. En estas noches de niebla de Universo Iker estamos entrando en el espinoso asunto de lo que muchos llamarían paraufología. Nadie sabe exactamente cuándo nacen las primeras tesis psicosociales de lo que sería el fenómeno ovni a los visitantes. Hay un momento en la historia, poco preciso, desdibujado como la niebla de esta noche, en el que muchos investigadores empiezan a pensar que los ovnis pueden no ser físicos aunque dejen huellas. Lo dijo John Keel, uno de los más atormentados y geniales investigadores de este fenómeno.
que tenía mucho que ver con lo humano, dijo ni más ni menos que Carl Gustav Jung. Aquí tenemos sus libros dedicados al fenómeno ovni, uno de los grandes sabios del siglo XX. Para Jung, la aparición del ovni era indiscutible y no era ninguna cuestión anecdótica. La aparición del enviado era tan universal, tan permanente, que merecía la pena la atención del científico, del médico y del psiquiatra. Para Jung, estos santos que ve la niña en mitad de la nada, o estos dos seres que están acompañando a un hombre que parece dominado por ellos, hipnotizado, secuestrado, quién sabe. Para Jung, repito, eran proyecciones de nuestro propio inconsciente. Pero eso no le quita misterio. Jung inventó el término inconsciente colectivo y arquetipos. El inconsciente colectivo sería un sustrato muy profundo de la psique humana, compartido. Y en él grandes símbolos que siguen influyendo en todos nosotros. Grandes símbolos desde siempre. Grandes personajes que están ahí y que de alguna forma influyen en nuestra vida cotidiana, en nuestras ideas, en nuestra perspectiva del mundo. El archivo de las grandes verdades que se han trasladado de generación en generación, aunque nunca se hayan contado, uno tiene en los genes todo ese pasado, una especie de transferencia cultural eterna. Símbolos muy diversos, los arquetipos serían casi las manifestaciones de ese inconsciente colectivo. El viejo sabio, el bien y el mal, la sombra. Tantas cosas que son una vieja historia. Para Jung, la aparición en el siglo XX de estos seres no es sino una especie de angustia del alma, una angustia de lo más profundo del ser humano que grita ante la tecnificación y materialización de la vida, un grito inconsciente que pone en el cielo un nuevo misterio, allí donde las religiones han fracasado, allí donde la ciencia aparentemente no llega, en ese terreno nebliloso entre dos orillas, donde pueden estar grandes verdades, allí donde el alma se refleja un poco en la angustia de la vida y la muerte, aparecen estos arquetipos. A veces con tinte maligno, porque desde luego cuando hemos visto a esos seres pequeños, encorvados, semi-escondidos, casi formados del propio vapor de niebla, pero oscuros, más oscuros que la noche, no hemos tenido una buena vibración. Hemos pensado poco menos que en el diablo. Al mismo tiempo, esos seres arios, angelicales, puros en apariencia, superiores moralmente a nosotros, que se aparecen en Lagoa Negra, nos producen inquietud, pero de otro tipo. El bien y el mal, como en todas las religiones, representados en un fenómeno nuevo, en el instante en el que el mundo se despedazaba, se desangraba en guerras, y donde el mundo ya no creía en casi nada. Según Jung, y para resumirlo, la propia angustia colectiva humana generaba la aparición real, mental, psíquica de estos seres, como un grito de auxilio para explicar su propio misterio, el misterio del alma humana. Estábamos a punto de descubrirlo todo, de descifrar todo, de dominar todo. Y entonces, como una contrarréplica, como un seísmo interior, aparecía algo para decir que no sabíamos nada. En la provincia de Huelva, hace muchos años, una mujer se despierta, muy angustiada. Tiene una sensación como de ser atenazada por algo o alguien. La casa es moderna, no hay ningún problema. No estamos hablando de fantasmas. El marido llega a abrir un ojo, llega a contemplar la escena desde fuera. Desde su porción de la cama contempla el encuentro, la cara horrorizada de su mujer. Y bajo el marco de la puerta, en el umbral, un ser que les mira y que parece un santo. Y el hombre, cabeza de familia, siente un escalofrío terrible
pero de inmediato sabe por la expresión de esa especie de mueca helada que aquel no es un ladrón ni un intruso humano que ha entrado para hacerles algún daño. La expresión fría de esos ojos, de esa cabeza un poco abombada, de ese pelo lacio y albino, la frialdad de ese rostro, le está hablando directamente lo más profundo de la psique humana. Le está hablando un terreno vedado para el resto de los mortales. Le está interpelando en lo más hondo e inexplicable del ser humano. Por tanto, se queda paralizado por un miedo que nunca ha sentido. El miedo ante estos hijos de la niebla, ante estos seres extraños, es tan brutal que no se parece a ninguna otra acción de la vida. Está en peligro aparentemente su propio físico y el de su mujer, pero no puede mover un dedo. Sonriente, y no es un sueño, sabedor de ello, la entidad se va desvaneciendo poco a poco. Parece vestir con una especie de túnica. Y poco a poco se reduce a un sueño que saben perfectamente que no es ningún sueño. En un lugar de Cantabria, en una instalación hotelera, apartada, eso sí, en una zona que todavía en principio de los 70 no estaba asestada de hotelitos y chaletitos, en un lugar que parecía casi salvaje, donde las olas pegaban prácticamente con la pared del propio hostal, en un sitio humilde, pero aseado y digno. En la tercera planta, un matrimonio duerme. Y de pronto los dos, al mismo tiempo, con la misma sensación de profundo terror, se miran uno al otro, hacen poco más, se han quedado como estatuas rígidas. Saben que en la pequeña habitación no están solos. Entonces, junto a la pared, una figura, tan grande que parece que tiene que encorvarse. Otro clásico de estas visiones arquetípicas. Al encorvarse, de perfil, es estremecedor el ser, porque está girado de tal manera que parece que tiene un poco de joroba, la cabeza abombada, pero una sombra. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Observándoles. Sacando fuerzas de flaqueza, el hombre, sintiéndose muy en peligro, logra incorporarse. La sombra sigue ahí. La cabeza casi toca el techo. Tiene que medir más de 2,5 metros. Es muy delgada. Está justo en la esquina, entre el hueco que deja la cortina y la pared. El hombre se lanza, haciendo alarde de agallas. Se lanza para intentar atraparlo, aunque sabe que eso es muy poderoso. La mujer observa toda la escena. Cuando llega hasta el individuo, ese abrazo es a sí mismo, porque aquello, como si fuera hecho construido con los tabiques de la propia niebla, se ha difuminado. En un pequeño pueblo de Asturias, una persona atraviesa en ciclomotor una noche de niebla, una zona en un concejo llamado Aller. Es una carretera que conoce como la palma de la mano. La seguridad es total. Hay algunas vacas junto a unas cancelas. Hay un largo camino de unos 17 kilómetros, vueltas y revueltas, pero perfecto conocimiento, ni un solo vehículo. Y de pronto, a pesar del sonido de la moto, como el ruido de unos goznes, nunca mejor dicho, sí, como si una pequeña puerta en mitad de la niebla estuviese abriéndose ante él. Entonces el hombre distingue algo parecido a un globo. Cree que es un globo de la feria. Pero no hay feria. Hace frío, niebla, cala los huesos. Tiene que ir muy despacio. La luz rebota contra la pared de vapor. Frena un poco y mira bien el globo. Ese globo parece un hombre pequeño y deforme que flota. Conforme va pasando a su lado lentamente, ve la cara almendrada, los ojos sin pupila,
y una risa terrible que él jamás olvidará. Acelera y aquel ser, individuo, monstruo, poco a poco va siguiéndole. Pone en peligro su vida porque da 2 curvas, prácticamente rozando con la rodilla en el asfalto. Cree que puede matarse, pero aquello le produce un horror indescriptible. Le deja una distancia. Sabe que está jugando con él. Sabe que aquel ser, sea lo que fuere, es poderoso. Está envuelto en una pequeña luz, no muy poderosa. En un último momento mira hacia atrás y aquello se ha convertido en una bola que asciende rápidamente hacia los cielos estrellados. Son encuentros con el absurdo, difíciles de explicar. Hubo un libro en Francia de un autor, Monnery, que dijo: ¿y si los ovnis no existieran? ¿Y si fuese el factor humano el satélite principal de todo esto, la antena parabólica, la que transforma la realidad? ¿Y si estos seres estuvieran hablando lo más hondo de nosotros y no precisamente viniesen de máquinas con combustión? El simple hecho de la cantidad de efigies diferentes, como hoy mismo os estoy contando, hace difícil pensar, aunque puede haber miles de razas extraterrestres, por supuesto. Pero lo que producen en la mente humana estos seres, estos hijos de la niebla, es un desasosiego, es una crisis. A veces es una especie de depresión. Interactúan con la psique del cerebro humano. Si indagamos en muchas de las historias, yo lo he hecho, vemos que hay episodios de crisis previa incluso al encuentro. Que a pesar de ser personas muy normales, han tenido algún tipo de vivencia traumática. No son pocos los casos, y esto no me digáis si no es interesante. Es como si la montaña rusa de una mala noticia o de una emoción muy fuerte les hubiera ya proporcionado, digamos, un descenso a umbrales que no son los cotidianos. Les hubiese abierto la parabólica para ser capaces de captar lo que es muy difícil captar, pero está ahí. A la teoría del factor testigo, de que el cerebro interpreta un fenómeno ajeno, se han sumado muchos investigadores como Jacques Vallée, Aimé Michel, el gran investigador español andaluz Miguel Peiró, más recientemente otros como Salvador Freixedo, Moisés Garrido, muchos, que piensan que algo habla a la mente. No tiene por qué ser todo producto de la mente, pero ahí se establece un diálogo, no precisamente en lo físico, aunque a veces estos casos dejen huellas. Una de las aportaciones más interesantes es la de un investigador gaditano, José Antonio Caravaca, que hablaba de la distorsión. Él piensa que hay un componente psíquico fortísimo en este tipo de encuentros y que el testigo entra en una dimensión, vamos a llamarlo diferente, en una hondura de sensibilidad diferente, es capaz de decodificar esa fuente de emisión anómala que evidentemente está ahí, pero luego le pone sus elementos mentales, como esos santos en la niña, como esas figuras diabólicas, como los niños de Fátima que dijeron haber visto una figura incluso sin cabeza en cierta ocasión. La genética, los años de cultura influyen. Y aunque en todos los lugares del mundo y en todas las religiones se han visto cosas parecidas, depende del testigo el escudo de idea, de imagen que le pone. Por tanto, estas entidades a veces podrían representarse de forma asumible para el testigo. Ese fenómeno anómalo que está delante de nosotros en una carretera con niebla, atravesando el pueblo de Becenay, llegando al concejo de ayer o en una humilde habitación de hostal en Cantabria, es capaz de manifestarse como algo para que podamos entenderlo. Pero tampoco sabemos quién es el foco emisor. Es como si algo mostrase un holograma con elementos reconocibles para que nosotros dijésemos: ah, un ángel, un demonio, un hada, un gnomo, un extraterrestre. Porque fue Jacques Vallée, astrofísico prominente, testigo de un ovni, de su ocultación, cosa que como hombre valiente hace que se ponga a investigar toda la vida. Él dijo en un libro maravilloso, Pasaporte Magonia, que el disfraz de estas figuras va variando con el tiempo, pero la intensidad, el componente psíquico, lo transformador, los emisarios, estos hijos de la niebla,
en virtud y en honor a esta noche que hace con tanta niebla hoy, por lo menos en Madrid, están ahí desde siempre. Somos nosotros los que intentamos ponerle un adjetivo a su presencia. Si uno ve el dibujo del humanoide del agua negra, es igual que un arcángel, pero descontextualizado en otro lugar. Quizá esa niña era creyente. La forma que adoptó esa anomalía es la que ella podía asimilar y comprender. Quizá la naturaleza real de estos seres, entidades, lo que sea, es tan incomprensible y diferente a nosotros que de aparecerse sin más no tendríamos ni forma de vocalizar ni verbalizar lo que hemos visto. Y por eso aparecen los discos, las ventanillas, a veces las palancas de mandos, cosas incluso ya superadas por la industria. Siguen viéndose objetos de los que baja una escalerilla, o se atisba el interior y hay unas pantallas y unas palancas que han sido ya, repito, sobrepasadas. Por tanto, ¿qué nos está diciendo este fenómeno? Se quiere poner en contacto, quiere cambiar nuestra vida, pero nos muestra elementos comprensibles. Esto implica que es un fenómeno muy poderoso, que lleva con nosotros desde siempre. Todas las culturas. Los daimones griegos, si los analizamos, ha hecho un gran trabajo Patrick Harpur en su libro Realidad Daimónica, son eso, visitantes anómalos, formas grotescas, formas antes nunca descritas, pero que luego se van repitiendo, que dejan con el susto en el cuerpo, con la reflexión en el cuerpo, con la duda en el cuerpo a esa persona. Esa persona ya no puede ser la misma. ¿Qué buscan estas realidades? ¿Por qué determinadas personas que a veces no son las más importantes? ¿Para que se hable de ello? ¿Para que se tome conciencia? ¿O al revés? Solo a personas que pueden verlos. Solo a personas que han sufrido algún tipo de vivencia que hacen que su umbral de sensibilidad, sufrimiento, de empatía, pueda conectar con ellos. Hay un caso también en la aldea francesa, un poquito antes, donde una muchacha sola atravesando el bosque observa dos manos. Simple y llanamente una niebla, un torbellino de niebla estancado, y dos manos grandes, dos manos que le recuerdan a los típicos retratos antiguos del románico francés de Cristo. Si habéis visto las imágenes de Dios, o de la Virgen incluso, de los arcángeles, en ocasiones vengadores y batalladores de las antiguas pinturas románicas, las veréis con manos extra largas, desproporcionadas, terribles en ocasiones, llenas de majestad pero también de autoridad. Pues esta muchacha, de un entorno rural, se queda paralizada por el miedo y ve una especie de columna neblinosa, no hay nada, y a los lados dos manos que se van aproximando, dos gigantescas manos, dos manos que la llenan de miedo. La vida de esa mujer evidentemente ya nunca volvió a ser igual. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué? Un día, hace bastante tiempo ya, estaba yo en una reunión con Sergio Fernández de Pinedo, un compañero que evidentemente lleva desde el principio peso fundamental en la imagen del programa. Pasó algo que fue muy curioso y que yo siempre intento recordar. En una noche como hoy, que más que de casuística es un poco casi de filosofía. Resulta que estábamos los dos trabajando en una habitación y de pronto sonaron los goznes de una puerta, ¿sí? Y los dos miramos en la misma dirección. Y entonces esa puerta se abrió y apareció alguien, nos miró fijamente, nosotros también a él, se produjo un silencio, una especie de dilatación del tiempo y nos dijo: uy, me he equivocado, y volvió a cerrar. Y en aquel momento el bueno de Sergio, que es una persona con mucha perspicacia, dijo: Iker, ¿y si los tan traídos y llevados extraterrestres son exactamente esto? Algo que entra desde otra dimensión, desde otra realidad, desde otra superficie psíquica y penetra como un cometa en la nuestra, casi como por un error del software general, digamos, del diseño de la realidad. Y durante unos segundos, persona y eso otro se miran. Seguramente ambos queden tocados por ese encuentro. Y yo me quedé muy pensativo. El tipo de encuentros, lo absurdo, la falta de protocolo, lo que significaría la existencia de civilizaciones terrestres organizadas que vienen aquí en son de algo, o nos arrasaban y nos mataban, o nos decían algo, pero el absurdo que estamos observando permanentemente nos indica que son más bien
equivocaciones o entradas en nuestro mundo, ocurre el shock, ocurre el Big Bang del encuentro y luego se marchan. ¿Qué sentido tiene hacer miles de millones y millones y millones de kilómetros para simplemente asustar a alguien y desaparecer como si uno fuese niebla? ¿No será que es otra cosa y que nuestra mente puede conectar con esa puerta que se abre solo en ciertos momentos? Desde aquel día siempre he pensado que algo de esto hay. Decimos que el testigo entra en una especie de realidad un poco onírica. La sustancia de la propia observación tiene mucho de los sueños. En los sueños, y lo podéis comprobar, hay capacidades extraordinarias de olores, de dolores, de sensaciones, de perspectivas amplificadas. Parece que podemos hacer cosas que son imposibles, pero con una enorme verosimilitud. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿En un sueño? ¿Os han dado una puñalada? A mí sí. Nunca me la han dado en la vida real, espero que no ocurra. Pero yo sentí un dolor que me parecía el propio de una puñalada y siempre me he preguntado, ¿será ese dolor? ¿Qué informaciones vienen en los sueños de cosas que nunca hemos vivido? Elevarse y volar, y la sensación es real de volar. ¿Será así? Si pudiésemos volar como los pájaros, ¿sería exactamente así? No parece exactamente una ficción. En los vuelos de los sueños y en otras muchas motivaciones que ocurren solo en el campo onírico, parece que tenemos una serie de superpoderes. Pues algo de eso hay en el encuentro con el misterio. Los coches no pasan, el silencio es absoluto, la campana de extrañeza o campana de irrealidad se ha instalado unos segundos antes de la aparición y después todo vuelve a la normalidad. Es como un cortocircuito entre dos mundos, el nuestro y el de estos hijos de la niebla. Curiosamente, desde los años 20 hemos ido sabiendo, gracias a los físicos cuánticos, que la realidad primero es una estructura más esponjosa de lo que parece, que el espacio vacío entre las propias partículas más pequeñas de la naturaleza está ahí, que nada es sólido exactamente, ni el micrófono que tengo delante, sino una conjunción de cosas elevadas en una especie de ballet extraordinario, sin opacidad, porque según vamos penetrando en ellas, todos son pequeñas partículas compartiendo y apretándose en espacios vacíos. Toda la realidad es mágica, esto lo pensaron esos filósofos de la ciencia, y empezaron a darse cuenta de las capas, de las posibilidades de dimensiones. Es verdad que una teoría muy sencilla es decir, bueno, si no conocemos algo viene de otro lado. Es también echar la pelota a otro tejado, ¿no? Pero realmente es posible que haya entornos, alacenas, despensas, lugares, habitaciones secretas de la realidad que no conocemos y desde las cuales se emiten estas proyecciones con alguna intención y nosotros coincidimos con ellas. Cuando ha muerto un familiar, cuando estamos ante una crisis emocional fuerte, parece que hay un porcentaje importante de personas que no quiere decir que por eso fabulen, sino que han entrado en una densidad especial y es ahí donde son capaces de ver fraccionadamente o por completo a esos otros. Es verdad que la cultura de lo extraterrestre está con nosotros desde siempre, desde mucho antes de lo que se dice, desde el siglo pasado. Están los discos, las escaleras, los seres extraterrestres con grandes ojos, pequeñas bocas, todo eso está. Y todo eso ha ido impregnando nuestra mente colectiva para que en los 50, en los 60, en los 70 estallase. El mundo se dirigía a un desastre ecológico, el mundo se dirigía a un desastre político, el mundo se dirigía a un desastre armamentístico, el mundo desvanecía las trascendencias en pos del materialismo. Resulta significativo que precisamente en ese momento, como una resistencia mental de una parte de la raza humana, surgiese todo eso, como un vómito misterioso y majestuoso también, que se representa ante nosotros para decir, no habéis descifrado la vida, os queda muchísimo. ¿Cómo explicar ese caso que yo investigué en la provincia de Albacete? Un muchacho, como otro cualquiera, jugando con los amigos, va a ir a su casa, toma un atajo. Casas que ya dan al descampado, a esa llanura manchega interminable. Pero es el atardecer. ¿Qué peligro puede haber? Ninguno. Y de pronto, al pasar junto a una especie de calle que no tiene salida, cuyo final es una pared de ladrillos anaranjados todavía con la argamasa del cemento fresco. Y el muchacho pasa, me lo contaba con una expresión que no se puede olvidar, se queda pensativo cuando ya ha transcurrido, ha pasado esa bocacalle y vuelve sobre sus pasos. ¿Imagináis la escena? Vuelve sobre sus pasos. Y entonces
se vuelve a perfilar, gira sobre sus talones y contempla cómo, entre la casa y el final, hay un ser, pero está desdibujado. Lo que ve perfectamente es una cabeza de perfil alta, un poco abombada, con la frente abombada, de perfil, sin cuerpo, oscura, flotando. No hay duda, es una cara, tiene una gran boca, parece que está sonriendo. Está ahí. Y después, como si estos seres aumentasen su presencia con nuestro impacto, con nuestro shock psíquico, va viendo como se dibujan unos hombros, unos brazos, unos grandes pies y piernas, y se forma el típico humanoide, incluso un tanto grueso, fornido, mirando de lado hacia una tapia en una bocacalle, todavía con la luz del día, en un pequeño pueblo de la provincia de Albacete. Más absurdo, más increíble, ¿quién te va a creer? Por eso la zozobra que representan estos casos para los testigos a veces se palía un poco como una especie de bálsamo cuando uno presta atención de verdad y dice: yo te creo. Y aquel muchacho me miraba con unos ojos diciendo: por fin tú me crees, por fin alguien me cree. No tiene nada que ganar, mucho que perder. Como ocurre en algunas ocasiones, no me permitió poner el nombre completo. Ahí estaba de perfil un gigante, junto a un lateral de un pequeño pueblo, un lugar cualquiera, porque estos seres intervienen en el momento más inesperado, para dejar su marca. Esa cabeza flotante era el inicio del caso. Puso el cuerpo, el cerebro de la persona. Hubo una conjunción entre la entidad extraña y el testigo para dar forma y ser mínimamente comprensible. La naturaleza que emite eso es totalmente distinta. Ha habido muchos investigadores que han pensado que fuerzas desconocidas nos acompañan desde siempre, que esas fuerzas, como diría John Kell o Fraisedo, no son muy amistosas, pero yo pienso que de ser negativas ya nos hubiesen dominado completamente. Sus apariciones se cuentan por miles, en muchos rincones. El poder del que hacen gala, desde luego, es muy superior al humano. Por tanto, tiene que haber algo más, un retruécano, algo que no entendemos, algo que es sonoro y que está en el fondo de este misterio. Los investigadores, mientras tanto, solo podemos teorizar o filosofar vagamente, como he hecho yo en este programa. En estas noches de niebla parece más presente el reflejo de este tipo de casos que uno no sabe nunca cómo encajar. ¿Dónde? Como digo muchas veces, lo fácil es la alucinación. La alucinación es también poner nombre a un montón de cosas que pasan en la mente y que no conocemos. Hay personas que no alucinan, sino que vislumbran, que rasgan, aunque sea por unos segundos, esa película delgada que nos separa de otra cosa que debe estar ahí. Había niebla, cierto, en Cuarte de Huerva, en Zaragoza. Cuando ese niño se dispuso a desayunar, tenía todo previsto en la pequeña mesa redonda delante de la ventana. Sus padres le habían dejado todo y se encontraba solo, tenía que ir al colegio. Era una mañana de niebla. Y el niño de pronto se dio cuenta de que estaba siendo observado, la punzada de ser observado. Y escuchó algo parecido a un chirriar, los goznes de una puerta que se abría, y entonces, junto a la ventana, flotando, un hombre que le miraba y que parecía un santo, pero un santo desaliñado, un santo decrépito. Se diría que parecía el cuerpo, la cara de un hombre sarnoso, con el pelo como a mechones, la barba descuidada, una mirada muy fija, unos pómulos huesudos y una especie de túnica, en mitad de la ventana, a gran altura, correspondiente a un cuarto piso. Vestía una especie de franja, o había algo luminoso o diferente que atravesaba el cuerpo. Aquel cruce de miradas duró aproximadamente un minuto eterno, aunque uno no puede precisar nunca bien el tiempo en estos encuentros. El niño, de los 12 años,
con las manos en la mesa redonda, la mesa camilla, el café humeante, las galletas a un lado, la casa vacía y tranquila, apacible. Y de pronto en el ventanal grande, allá afuera, la figura, como un santo que alguien hubiese golpeado y magullado, casi como un exeomo auténtico, y que le está mirando. Pero él no piensa en nada religioso, curiosamente. Él cree que aquello es un muerto. Está envuelto en una misteriosa luz, como ocurre en todos los casos que hemos ido contando. Hay una especie de luminescencia, como si fuese una diapositiva que se ha colado en nuestro mundo. El niño hace fuerzas de flaqueza, tira incluso todos los enseres de la mesa y sale corriendo. Está muy angustiado, pero está solo en casa. Y entonces piensa, ¿y si ese hombre de la niebla ha entrado ya en la casa? Se queda entre la puerta de salida porque le da miedo, porque precisamente la puerta de salida de la casa da al patio interior, a ese patio de luces donde ha aparecido la figura desaliñada de barba y aspecto sarnoso. Esta alucinación. El médico le exploró, le mandaron al hospital buscando algún tipo de tumor cerebral. Para la medicina en este caso no había otra explicación. Alucinaciones agudas producidas por algún tipo de dolencia en el órgano fundamental. Pero el niño estaba perfectamente sano. Y yo me imagino los minutos entre dos puertas, la salida y la puerta de entrada al pequeño salón. Seguiría el hombre con la mirada fija ahí, porque no había movido nada de su cuerpo, como una imagen fija. Y entonces, dentro del salón, su sensación de una especie de pequeño, creciente y lento alarido lo estaba poniendo su mente, estaba añadiendo elementos su mente a algo real que había observado. Todo tenía que ver con su cerebro. A él nunca le había pasado nada parecido ni le pasaría después a lo largo de su vida. Esto pasó ahora hace 20 años. Escuchó como un tenue cántico, como si algo se hubiera apoderado de la casa, como si algo, como un silbido con cierto significado incomprensible, estuviese rondando ya por la casa. No son pocos los casos en los que hay fenómenos extraños en el interior de una vivienda, movimiento de objetos, luces que se encienden y se apagan, sonidos, chasquidos, golpes, voces que susurran. Al mismo tiempo, justo después de una aparición de estos hijos de la niebla. En un lugar de Badajoz, una madre y una hija están recogiendo mieses. Las están metiendo en la típica cuadra. Tienen que volver ya a casa. La niebla no se ha disipado. Y de pronto, como un chillido que poco a poco va aumentando su intensidad. Por precaución, por sexto sentido, por ese algo que nos dice que otra cosa nos está hablando a lo profundo de nuestra psique. La madre protege a su hija y se meten detrás de la cancela de madera, de esas puertas divididas en dos, y se quedan observando en el umbral. Me lo contaron hace más de 20 años, en persona. Y de pronto, una especie de luz, como un triángulo. La mujer decía, el típico triángulo de la divinidad. No sabía lo que estaba viendo, pero la única forma de asociarlo a algo era esto. Pero lo que vino después tenía poco que ver con lo que ella sabía de la divinidad. En mitad de la niebla apareció un personaje que les parecía un payaso. Tenía las facciones toscas, todo en un tono pálido, y una especie de cono en la cabeza que le daba un aspecto delirante, incomprensible, como un dibujo de la propia imaginación. Y aquel ser las miraba, como dudando si acercarse o no. La madre sintió mucho miedo, agarró fuertemente a su hija y casi por instinto le puso la mano en la cara. Pero la niña, hoy mayor, me decía, yo miraba a través de los dedos de mi madre y durante un tiempo que me pareció eterno en mitad de la niebla, junto a las mieses, vi aquella figura que es algo totalmente distinto a lo que he visto a lo largo de toda mi vida.
Hay un momento en que ese ser se pone como con los brazos en cruz y empieza a girar sobre sí mismo. Y poco a poco se va desvaneciendo. A los pocos segundos, aquí no ha pasado nada. Es la propia niebla quien se lleva ese misterio. Antonio Rivera, en este libro que tengo aquí, que se llamaba Encuentros con humanoides, de donde he recopilado el caso, por ejemplo, de Leve Zelay, de la señorita en ciclomotor, tenía un antetítulo que realmente era prodigioso. A mí me impresionó mucho. Encuentros con humanoides, sí, forma humana la mayoría de las veces, cierto. Eso no implica que sean extraterrestres, que sean alucinaciones, que sean seres desconocidos. Pero decía algo que a mí siempre me sonó a gran aldabonazo de verdad. Miles de seres humanos se han encontrado con ellos en todos los lugares del mundo. Y así, mientras el ser humano sigue avanzando prodigiosamente, hay que decirlo, en su comprensión del espacio, de los océanos, de la tecnología, de la realidad virtual, otro tipo de realidad virtual, desde lo más sagrado y antiguo, se ha venido manifestando. Cuando entramos en su esfera, todo cambia. Son como burbujas del sueño que pueden alcanzarnos y nos permiten estar dentro de ese campo onírico, pero que sabemos que es muy real. Experiencias de segundos, de fracciones de segundos, que pesan eternamente en una vida, que la cambian de raíz, aunque uno no se atreva a contar el caso. Hay como cierto pesar. Pocas veces cierta revelación luminosa, es curioso. Pocas veces la energía de decir ya sé lo que pasa, porque uno no sabe lo que pasa. Solo que convivimos al otro lado del telón de la vida con otras cosas. Y nos da la impresión incluso de que esas cosas se apiadan un poco y se disfrazan de aquello que podamos más o menos interpretar. Pero su naturaleza profunda sigue estando tan lejos de nosotros. ¿Quiénes sois, hijos de la niebla? ¿Desde cuándo? ¿En qué instantes habéis aparecido? ¿Habéis provocado fenómenos como las religiones? ¿No son los encuentros que fundan las religiones, si lo pensamos bien, un remedo de la niebla, el ser, la voz, el estremecimiento? ¿Son anecdóticos estos casos cuando han fundado las religiones por las que se sigue matando y muriendo en este mundo nuestro? ¿Seremos realmente una granja humana ante la experimentación de estas entidades que siempre han estado con nosotros? En algún lugar del espacio-tiempo alguien se puede estar riendo de lo que este pobre humano está diciendo, al mismo tiempo que seguimos alcanzando sueños como especie. Estos encuentros se siguen produciendo de una manera prácticamente inversa a nuestro conocimiento. Nadie logra despejar esta ecuación. Nadie ha podido desterrarlos de la creencia, el mito y la sensación de realidad. Quizá esta misma noche de niebla, en algún lugar, alguien está cambiando su vida por encontrarse con un ser, con una cabeza, con un santo, con una figura que no entiende. Está tan lejano de nosotros esto como quizá los propios extraterrestres o los espíritus. ¿O es todo la misma cosa? ¿Vosotros qué opináis? Yo me he limitado a presentaros a estos personajes, los hijos de la niebla. Buenas y neblinosas noches.